Hace poco salió la nueva consola de Nintendo y muchos corrieron a comprar la segunda entrega de la portátil con una ilusión en la cara y con una metida de ver. Bueno, por lo menos aquí en Latinoamérica pasó así. Y varios al probar juegos gráficamente portentosos como Cyberpunk o el nuevo Mario Kart $90 por el World, resulta que no era lo que esperaban y que esta consola en cuanto a potencia quizás estaba muy por detrás de una Xbox Series o una Play 5, lo cual me llevó a preguntarme, ¿realmente lo más importante al momento de jugar un juego siempre será la potencia y los gráficos ultrarrealistas HD? ¿O quizás los gráficos están sobrevalorados? Bueno, para entender todo, avancemos como 1000 años al pasado. Bueno, no tanto. Tan solo 67 años atrás, en 1958, se lanza el primer videojuego, Tennis for Two, donde tenías que usar el poder de tu imaginación para creer que un píxel verde era una pelota de tenis. Sí, no había demasiado. El juego era corrido en una especie de calculadora con esteroides llamada osciloscopio. Poco después, en los 70s, Atari trae la diversión a casa, creando la primera consola de videojuegos casera con juegos como Pong o Space War. El avance que tuvimos fueron gráficos en blanco y negro y formas muy básicas. En los 80s empieza a surgir juegos con arte pixel art y sprites en 2D. Juegos bastante coloridos y con personalidad como Pac-Man, Mario Bros. Y The Legend of Zelda. Aparecieron los sprites animados y primeros fondos en parallax, que básicamente es una técnica que recrea o que trata de crear una profundidad en entornos 2D. En 1990 surge el primer juego en 3D llamado Alpha Waves, aunque aquí hay un pequeño debate, ya que según se dice, Maze War, un juego de disparos de 1973, fue el primer juego con perspectiva en 3D. A ver, júzguenlo ustedes mismos. Para mí, Maze War no es un juego en 3D porque, para empezar, no tiene esos polígonos tan característicos del 3D, vaya. Y las novedades que trajeron estos gráficos, aparte del 3D, fueron modelos muy básicos y poco detallados. Si no, mira, Cloud, ¿dónde carajos tiene la nariz? Y la aparición del renderizado en tiempo real. El 2000 inicia un nuevo siglo y los gráficos 3D son llevados a otro nivel con el uso de texturas y sombreado avanzado. Se usaron animaciones más fluidas, los efectos y los gráficos se veían mucho mejor, pero todavía tenía muchas limitaciones. Por ejemplo, podrías apreciar la belleza de CJ o del jefe maestro. Y tuvieron que pasar 10 años o más para ver un verdadero avance, ahora con el surgimiento del llamado realismo cinematográfico. Con motores como Unreal Engine 4 y juegos más realistas como The Last of Us, The Witcher 3 o inclusive uno de los mejores juegos de todos los malditos tiempos, Red Dead Redemption 2, que no lo he jugado, ahí lo tengo empolvado al pobre. Lo que caracterizó a estos gráficos fue que eran fotorrealistas y los personajes tenían animaciones faciales más complejas. Otra característica es que estos juegos se volvieron igual o más costosos al momento de desarrollarlos que rodar una película. Y finalmente llegamos al 2020 con los gráficos hiperrealistas y el ray tracing, dándonos iluminación, sombras y reflejos ultrarrealistas, una resolución 4K y supuestamente 8K, pero pues nada más como 3 juegos corren así. Mejores expresiones faciales con IA y escaneo 3D, como el caso de Hellblade 2. El uso de motores como Unreal Engine 5 y juegos que tardan en salir como 40 años porque en verdad que son más complejos de desarrollar o más tediosos y son muchísimo más costosos. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Pues sí, realmente no se puede especular nada acerca del futuro. Aunque bueno, creo que después de esto no hay mucho más margen de mejora.
Quizás un poco con el uso de la IA, ya sabes, por ejemplo, la nueva Nintendo Switch 2 está usándola o algo así. Y aquí surge la pregunta del millón. ¿Realmente queremos que la mayoría de juegos en el futuro tengan un estilo realista? Bueno, quizás en los juegos de simulación es más recomendable usar un diseño más realista para que el jugador se adentre mejor en el mundo y en la actividad que está realizando. Casos como Microsoft Flight Simulator o algún juego de simulación de carreras son el ejemplo perfecto. Pero a ver, dime tú, o sea, también juegos como EA Sports FC no es como que lo aprovechen demasiado, ¿sí? O dime, ¿para qué quieres buenos gráficos, Pedrito? ¿Para ver a los jugadores de Fifita sudar en 4K Ultra HD y que luego en todo el partido se vean así? Pero lo que es cierto es que este tipo de juegos, el realismo es algo casi obligatorio. Lo mismo aplica con juegos como el próximo GTA 6 o el nuevo Mafia, donde simulamos ser un vendedor de limones, perdón, un mafioso. Y hablando de fruta, porque sí, todo en este mundo gira en torno a la fruta, en Halo Infinite se suscitó un escándalo a nivel mundial por estos plátanos, ya que en la beta del juego, al dispararle a la fruta, esta simplemente desaparecía. Y se supone que en un juego realista todo tiene físicas, hasta la piedrita más chiquita. Al final mejoraron la dichosa fruta, pero imagínate que por tan solo unos malditos plátanos te pelearas en X. Ah, y por cierto, se descubrió que los brutes comen plátanos. Obviamente, pero mira nomás esa cara de chango que tienen. ¿Quieres más ejemplos? Bueno, pues en el año 2013 salió exclusivo para Xbox One Rise Son of Rome, un juego del Imperio Romano que a día de hoy sigue viéndose muy bien. De hecho, cada juego que sale lo comparan en Twitter con este para que veas cómo estaba de avanzado. Pero lamentablemente la jugabilidad era demasiado repetitiva. 2 años después salió un tal The Order 1886, un exclusivo de Play 4 que la verdad se veía muy bien. Pronto todo el mundo tenía hype de este juego, pero al momento de la verdad se dieron cuenta que tan solo duraba el tiempo que tu papá estuvo contigo y se fue por cigarros, es decir, 5 horas. Y mira, todavía hay gente que piensa que juegos con pixel art son juegos viejos o con muy malos gráficos. De hecho, uno de los juegos más esperados del año, quiero decir de la década, aparte de GTA 6, es un tal Silksong. ¿Le suena a alguien? Dicen que hay gente que lleva esperándolo desde los tiempos de Matusalén. Y bueno, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Aparte de su jugabilidad, obviamente. Pues su estilo artístico lleno de identidad. Al igual que Cuphead, que parece una caricatura psicodélica de los años 30, o Blasphemous, que mezcla un pixel art hermoso con estética religiosa oscura. Ninguno de estos juegos necesitó de gráficos 3D, ray tracing o de texturas en 4K para atraparte. Tan solo necesitaron crear algo con personalidad, con buena dirección de arte y algo que tuviera alma. Porque al final hay juegos que no necesitan parecer reales para sentirse vivos, ¿o sí? En el año 2021 apareció en un evento de Sony PlayStation el tráiler de un juego bastante prometedor llamado Abandoned. Lucía demasiado bien y no se dieron muchos detalles, que bueno, es normal hoy en día con casi todos los juegos. Y pronto los Sonyers y medio mundo, incluyendo los pelacables, empezaron a crear teorías e hipótesis acerca del juego, ya que este supuestamente era el nuevo juego que había desarrollado Hideo Kojima de terror, ya que años anteriores se había cancelado Silent Hill PT, que era como el juego más esperado de los fans de Kojima, pero más pronto que tarde la verdad salió a la luz. Y resulta que todo había sido un supuesto montaje de un tal Blue Box Studios. Yo tengo otros datos, bro. Tu culo la cable es. Nadie podía creerlo porque los gráficos del juego eran realistas y muy trabajados. E inclusive se desarrolló una aplicación que tenía una cuenta regresiva
que al terminar iba a mostrar nuevos detalles del juego, y ya por esto mucha gente, inclusive la prensa de los videojuegos, creyó que era un proyecto muy serio. Pero se descubrió que lo que se mostraba del juego eran assets de Unreal Engine 5, más específicamente de un paquete llamado Procedural Forest Assets Pack, que de hecho lo puedes encontrar en la tienda de Epic, ahí en el apartado de assets, lo cual dejó a todos los especuladores como tontos, incluyendo a Sony, que posiblemente también fue estafada por su creador, un tal Hassan Karakwata. Y bueno, lo más seguro es que Sony PlayStation soltó un dinerito a Hassan y compañía y pues los terminaron estafando. ¿Y por qué digo esto? Pues porque PlayStation se sabe que suele dar dinero o apoyo, vaya, al desarrollo de juegos indies exclusivos para su consola. ¿Y por qué te aventé todo este choro? Si el tema del video es sobre los gráficos y el por qué están sobrevalorados y no sobre la estafa de abandone, pues es bastante simple. Este tipo de teaser de supuestos juegos en desarrollo muchísimas veces termina siendo una farsa o una estafa. Sí, te hablo a ti de Day Before y también a ti, nueva copia de GTA. Y lo peor del caso es que siempre la gente más ilusa es la que se termina tragando todo esto, termina pues creyendo que es verdad todo este teatro show que se monta esta gente. Y sí, te estoy hablando a ti, Pedrito, no te hagas, solo porque el juego luce muy bien gráficamente. Hay mucha gente por ahí que al ver una demo en Unreal Engine 5 ya la llama el futuro de los videojuegos, cuando bueno, creo que ese futuro es más incierto que nada. Y hablando de assets, hoy en día mucha gente y estudios se emocionan más por lo realista que se ve un arbusto que por lo divertido que es el juego. Y parte de la culpa la tienen esos benditos assets hiperrealistas. Sí, amigo, hasta las plantas se ven más bonitas en los assets que las que tiene mi mamá en su jardín. Literalmente puedes descargar una roca en 4K más bonita que tu cara y meterla en tu juego. El resultado, y al final, todo este tipo de juegos indies, al usar este tipo de recursos, terminan pareciéndose mucho entre sí. Por ejemplo, un bosque genérico con iluminación dramática, texturas absurdamente realistas y partículas flotando que dan ganas de meterse en ese juego. Y más nada, la verdad. Pero aunque se vean como cine, muchos de estos juegos no tienen identidad ni alma. Se sienten vacíos, como demos técnicas que gritan ¡dinero! O también ¡dame tu dinero! Pero se olvidaron de ser divertidos. Y ahí está el punto. Si todo se ve igual, se siente igual. Porque aunque tener buenos gráficos de última generación no significa que tengas una buena identidad visual, ni mucho menos que es un buen juego. Al final es como vestirte con ropa de diseñador sin tener nada interesante que decir. A ver, te ves increíble, pero a los 10 segundos ya nadie te voltea a ver. Sí, todo muy caro y bonito, pero al final se ve genérico. Esa es la palabra. Así que no te sientas mal, Pedrito, por tener una Xbox Series S en vez de una PC carísima que corre el Fortnite a 8K. Pero con eso te armas una PC, bro. No es cierto, con $380 que vale una Series S no te armas ni madres. Al contrario, eso explota al jugar buscaminas. ¡Oh! Pobre pelacables. Y por cierto, ahora que salió la Nintendo Switch 2, por fin voy a poder comprarme la Wii U. Sí, es para lo que da. En conclusión, señores y señoras, número 1, un buen gráfico no salva una mala jugabilidad. Número 2, el estilo artístico muchas veces será mejor que el realismo. Número 3, los gráficos inflan el presupuesto y matan la creatividad. A ver, muchas veces, no digo que todas obviamente. Y 4, y lo más importante, los gráficos realistas no deben ser un estándar en los videojuegos. Y bueno, gente, creo que no queda mucho más por decir. Recuerden, mi nombre es
Paperboy o el Paperboy. Y nos vemos la próxima.